Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, amigos. En este día vamos a empezar a escudriñar el libro de Efesios, que es epístola que el apóstol Pablo escribió y que Dios dejó en su providencia, con su poder, para que la iglesia de todos los tiempos tomáramos esta epístola como una referencia de la verdad de Jesucristo y que nosotros pudiéramos entender en Cristo la vida nueva que estamos gozando gracias a su redención, para que no nos confundamos con falsas doctrinas ni con falsas religiones, así se digan ser la verdadera y que están desde que Cristo empezó. Nosotros tenemos que conocer la Biblia si decimos o presumimos conocer a Dios. El que saber que Dios existe, el que toda la humanidad crea que existe Dios y que crean que el Dios de la Biblia es el Dios verdadero, eso no los va a salvar si en su vida no llevan el fruto de tener la vida de Cristo en ellos, la gracia de Cristo, la misericordia de Cristo en ellos. De nada les va a servir el hecho de que su inteligencia tengan entendido que hay un Dios sobre nosotros y que nos creó. Eso es un conocimiento que es importante, sí, pero es para que entonces nosotros nos rindamos a Él y podamos recibirlo en el Espíritu, recibir su perdón a través del sacrificio de Cristo y así ser redimidos por la sangre de Cristo. Y ya en esa condición de ser adoptados en Cristo, hijos verdaderos de Dios, hijos del Espíritu de Dios, podamos caminar con la ayuda del mismo Dios y empezar a conocer los misterios del Padre y del Hijo, que de eso se trata el Evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas, para que nosotros cuidemos esa salvación que no nos costó nada y le costó todo a Cristo, tanto dolor y sufrimiento en esa cruz, para que nosotros valoremos tan grande salvación y no nos descuidemos el resto que nos toca vivir todavía aquí como seres humanos llenos de Dios, para que seamos un reflejo de Cristo y podamos contribuir a la obra de Cristo, llamándole a toda la gente que se acerquen al verdadero Dios porque lo ven en nuestras vidas, no porque nosotros en nuestra religión nos dicen que lo tenemos, sino porque nosotros damos el fruto que en Gálatas 5, 22 y 23 nos dicen que darán cada hijo de Dios, y que el apóstol Juan nos dice que andaremos como él anduvo, y que si somos hijos de luz perdonamos hasta nuestros peores enemigos y las peores ofensas, y de nuestra boca ya sale bendición para ellos, amor para ellos, oración por ellos, y no estar en la misma naturaleza de antes sin Cristo, que teníamos religiones, que teníamos creencia de Dios, pero andábamos con maledicencias, con envidias, con iras, con pleitos, con contiendas, que eso da testimonio que ni sabemos quién es Dios, ni le conocemos en espíritu y en verdad, aunque estemos en cualquier religión cristiana. Y entonces lo que no nos va a salvar nunca es la religión, nunca nos va a salvar el catecismo, la iglesia católica que es verdadera, nunca nos va a salvar la iglesia evangélica, lo que nos va a salvar es Jesucristo, caminando en su verdad, que ese es un regalo que Dios tiene solamente para los que le aman. Entonces vamos a escudriñar esta epístola de Efesios. Lo iremos viendo en secciones porque son 6 capítulos. Empezaremos con el capítulo 1 y hasta donde avancemos por cuestiones de tiempo y no hacer muy largos los videos. Y ya ahí seguiremos escudriñando esta epístola hermosa, a como Dios nos ayude y como se vaya desarrollando en tiempo esta enseñanza. Empecemos con el versículo 1. Y dice el capítulo 1, empieza con la salutación el apóstol Pablo en el versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Me voy a detener tantito en este versículo 1. Primero en el saludo que el apóstol Pablo da a la iglesia de Éfeso, nos deja en claro que los ministerios principales de una iglesia de Jesucristo no son por voluntad humana, es decir, no es por alguien que siente emociones y cosquilleo, sino que Dios, así como tumbó a Pablo del caballo, y así como directamente le habló a sus apóstoles, así lo va a hacer espiritualmente alrededor del mundo, seguir llamando a sus siervos, ya sean los 5 ministerios que él estableció en la iglesia, como el profeta, como el maestro, el pastor, el evangelista, el apóstol. Él es el que los va a ungir
con el Espíritu Santo, les va a dar la unción santa. Él es el que los va a llamar y Él es el que los va a poner y los va a preparar, como preparó a Pablo y a todos sus apóstoles, para que cumplan esta responsabilidad en este ministerio. Entonces el apóstol dice que es por voluntad de Dios el que él sea apóstol, y no fue porque fue un instituto bíblico, además de, o sea, porque en ese tiempo no lo había. Pero hoy, aunque tú vayas a un instituto bíblico o vayas a un seminario, eso no te hace ser llamado de Dios ni siervo de Dios. Eso te puede hacer siervo de hombres, porque el que seas un siervo de Dios tienes que tú recibir un llamado directo de Él, y Él claramente se va a manifestar como lo hizo con ellos, lo hace hoy en día también. Dios es un Dios vivo, es un Dios que nos habla al Espíritu, y nos menciona claramente cuál es el propósito y su voluntad para nuestras vidas en el cuerpo de Cristo. Pero aquí en segundo término vemos que está dirigida a los santos y fieles en Cristo Jesús que está en Éfeso. Obviamente estos adjetivos que usa el apóstol Pablo los usa en muchas cartas los apóstoles, y lo vemos en la Biblia muy seguido, donde nos da referencia a la Biblia que los santos no son como en la religión tradicional creen que son, que los beatifican y los canonizan después de investigarlos si de perdido existió un milagro que ellos hicieron y si se llevaron una vida santa según los ojos del ministerio católico. Pero no, a los santos Dios les llama a todo aquel que está en Cristo. Vamos, el ser santos no es un atributo humano, sino es un regalo de Dios, y se manifiesta por la presencia del Espíritu Santo en personas normales, que ahora son personas espirituales de Dios, no religiosas, sino espirituales, es decir, que viven con los atributos de Cristo en sus vidas, perfeccionándolos Dios cada día más, y cada día avanzan y se parecen más a Jesús, como Él anduvo aquí en la tierra. Entonces santos son todo el cuerpo de Cristo, y no nada más unos que con ese mayúscula y con ese minúscula, como le llaman en la religión tradicional, que es un error diferenciar al pueblo de Dios o categorizarlo. Muy bien, entonces nosotros encontramos en el libro de Efesios, capítulo 2, verso 19, dice, así que ustedes ya no son extranjeros, ni ya no son advenedizos, sino son conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Decía el apóstol en este otro pasaje, el apóstol Pablo, en el mismo libro de Efesios, pero en el capítulo 2, que el hecho de que Cristo nos haya redimido, nos haya llamado y nos haya salvado por gracia, no depende de voluntad humana, es decir, no depende de que alguien me lleve a una iglesia y me metan a una agua, o no depende de que yo esté en una iglesia yendo, o no depende de que yo nací en una familia que me metieron a fuerza a un bautizo y me metieron a una religión. No, dice que el hecho de que yo me convierta en espíritu y en verdad a Cristo, que suceda el milagro en mi espíritu, eso me va a hacer conciudadano de los santos, ya ser santo, por la presencia de Él en mí, y ya soy miembro de la familia de Dios por gracia, por misericordia, y no por yo seguir religiones, aunque sí sea la más grande del mundo y la más antigua, sino que sucedió el milagro en mi vida, y mi vida va a dar fruto de esta nueva vida en Cristo, si es que estoy en la verdad. Entonces, en primera de Corintios, capítulo 1, verso 2, dice el apóstol Pablo a la iglesia que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, somos santificados ya por el puro hecho de estar en Cristo, que Dios nos puso un corazón nuevo, y no somos perfectos y todos santos todavía, pero entramos en el proceso de santificación, de perfeccionamiento moral, que es lo que hace Cristo con sus hijos en el momento que nacemos de nuevo, pero no nos quita el hecho y la verdad de que ya somos santos por tener su presencia, por tener la naturaleza divina en nuestra naturaleza humana. Entonces por eso ya dice este mismo verso, que somos llamados a ser santos, o sea, a perfeccionarnos más y más y más, igual que con todos los que en cualquier lugar en el mundo invoquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque entonces es Señor de ellos y es Señor nuestro. En otras palabras nos dice Pablo, si tú estás invocando el nombre de Jesús, o dices que eres de Jesucristo y que Él es tu Señor, tu vida debe estar, primero ya eres santo, simplemente por herencia y porque ya la presencia de Dios está en ti.
Entonces tu vida debe ser cada día más y más llena de luz, llena del conocimiento de la Biblia, lleno de la verdad, lleno de la presencia de Dios manifiesta en ti. Por eso dice Cristo en el libro de Juan que los que obedecemos su verdad, el Padre y el Hijo se manifestarían y harían morada en nosotros, para que los frutos del Espíritu Santo se mostraran en nosotros y nos pudieran identificar unos y otros de que somos verdaderos hijos de la luz, hijos de Dios, y no hijos de religiones cristianas, no. Los hijos de las religiones cristianas no quiere decir que son hijos de Dios. El que hijos de Dios habla y en sus obras muestra la gloria de Dios y para Dios vive. Y eso no son los beatos, no, esos son cualquiera desde el más pequeño y el más pobre sobre la tierra que posee el Espíritu Santo sobre de él. Ese es un santo que glorifica a Dios. Por eso, en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 13, nos explica cómo son los escogidos para la salvación. Dice, nosotros debemos dar siempre gracias a Dios, dice Pablo, respecto de ustedes, iglesia de Tesalónica, porque ustedes son hermanos muy amados en el Señor, de que Dios les haya escogido a ustedes desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu Santo. Tenemos que estarnos santificando con el Espíritu Santo siempre. ¿Cómo? Con la fe en la verdad. Por eso cuando las religiones inventan dogmas de fe, que ellos mismos establecen que son italianos y no son judíos, los cuales Dios dejó para establecer la fe original y que está establecida en la Biblia, alteran la verdad, promueven sus propios dogmas de fe, siguen sus propios dogmas y la gente no hace esto, no viven en santidad, sus vidas no están siendo transformadas de gloria en gloria a la imagen de Jesús, pero están llenos de religión y de amor a la iglesia. Pero eso no es la verdad. Por eso en Juan 17:3 dice Cristo mismo que la vida eterna es que conozcan a Dios Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Es decir, el que está en la vida eterna, el que está en Cristo, el que está en la verdad en la vida eterna en Cristo, solamente va a conocer al Padre y va a conocer al Hijo en el Espíritu, a través del Espíritu Santo. No van a conocer a madres, a diosas, a reinas del cielo, no van a conocer a santos muertos que se aparecen, ni que les están ayudando a los cielos, no, o sea, no van a adulterar el evangelio original, porque el Espíritu les coloca solo lo que los apóstoles escribieron, son apostólicos los verdaderos hijos, que siguen las enseñanzas de los apóstoles, y no las nuevas religiones que en cada siglo van cambiando sus propios dogmas, no. Entonces están en la verdadera presencia de Dios, en la verdad, y eso los está yendo a transformar de gloria en gloria como verdaderos hijos de luz. Y eso les da testimonio de ser gloria de Dios, alabanza de Dios, y ellos viven una vida feliz, plena y con seguridad en Cristo. Por eso Colosenses 2:2 dice que todos los corazones de los creyentes van a ser consolados para que se unan en amor entre unos y otros hasta que todos alcancemos las riquezas del pleno entendimiento a fin de conocer el misterio del Dios el Padre y de Cristo. De eso trata el Evangelio, de conocer solo al Padre y al Hijo en todos los misterios que están revelados en el Evangelio y que el Espíritu nos lo acomoda en nuestro espíritu si estamos en la verdad. Si estamos en una religión que nos enseñan que la mamá también y que la reina y que la familia del cielo y no sé qué tantas cosas, no estamos en la verdad, no crecemos en la verdad y no crecemos en santidad. Podemos tener un espíritu religioso piadoso, que son espíritus del enemigo, y andamos así como que con caritas de piadosos y como mansitos, y por naturaleza humana podemos ser nobles, podemos ser buenas personas, entre comillas, pero jamás tendremos la gloria del Dios vivo, ni creceremos en su plenitud de conocimiento espiritual, y nuestra vida estará cambiando de gloria en gloria en gloria, siendo verdaderos hijos de luz con poder, con todo el amor aún a los peores enemigos, porque no está el poder de Dios en nosotros, ni la presencia de Dios, por seguir falsos dogmas en las falsas religiones. Luego el versículo 2 dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Nos dice este versículo 2. El apóstol Pablo en la salutación dice que él desea que la gracia y que la paz llegue de Dios Padre y de Dios Hijo, confirmándonos Pablo que nada más el Evangelio se trata del Padre y se trata del Hijo. No mayormente del Hijo, porque así le agradó al Padre glorificar al Hijo en la obra en el Hijo,
porque Él es el que vino a morir por nosotros. Y así se trata el Evangelio de Jesucristo. Entonces, pero vamos a conocer al Padre y vamos a conocer al Hijo, y entonces esa gracia y esa paz es fundamental para nosotros llegar a conocerlos. Si no tenemos paz, no podemos en ira, en contienda, en pleito, en diferencias, poderlos conocer. Tenemos que conocerlos en la paz de Dios a ellos, y esa gracia que recibimos día tras día de Él, es como podemos nada más. Por eso les deseaba esto Pablo, que pudieran tener esta circunstancia espiritual ellos, para que pudieran ellos avanzar. Por eso en el libro de Juan 1:16 dice el mismo Cristo, porque de tu plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Bueno, el apóstol Juan escribiendo que de la plenitud de Jesucristo todos los hijos verdaderos de Dios tomamos todos los días una gracia sobre gracia, sobre gracia, sobre gracia, para crecer en santidad, en justicia, en verdad, para hacer gloria de su nombre. Si no estamos creciendo y somos los mismos religiosos y peleoneros en las casas con las parejas, con los hijos, con los vecinos, estamos en una religión cristiana de mentiras que se dice ser la verdadera y que está desde el primer día de Cristo. Esa es mentira, hay que huir de los falsos dogmas. Por eso en Romanos 5:21 nos explica Pablo qué es estar en esa gracia sobre gracia que Pablo les desea en este verso 2 de Efesios, capítulo 1. Dice Romanos 5:21 y Romanos 6:14. Dice, así que como el pecado reinó para la muerte espiritual, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo. Dice Pablo, así como el pecado estaba reinando en los seres humanos y por ellos estaban muertos en el espíritu, cuando ya Cristo entró a los seres humanos de verdad, en espíritu y en verdad, entonces está recibiendo gracia sobre gracia, como nos lo decía Juan ahí en 1:16, gracia sobre gracia. Entonces ahora reinan estos seres humanos nuevos, nacidos de nuevo en el Espíritu de Dios, reina la justicia. O sea, ya no se burlan de nadie, ya no pelean con nadie, ya no envidian a nadie, ya no hablan mal de nadie, ya no son chismosos, ya no les gusta la lujuria, la lascivia, renunciaron a eso y se llenan de gracia para vencer eso. Entonces, esa vivir en justicia, ser justos, vivir en una santidad mejor y mejor y mejor, es porque la gracia de Cristo está reinando en ellos. Quiere decir que entonces sí están en la verdad, si son verdaderos hijos y no están en una religión de mentira, que les prometen sacramentos y les prometen, porque le leen la Biblia, creen que son de la verdad, pero sus vidas son igual llenas de pecado, porque en los sacramentos no hay vida, sino es en Jesucristo la vida. Entonces por eso aquí mismo dice que la vida eterna mediante Jesucristo se manifestará, porque esa gracia nos hará vivir en la justicia de Dios conforme a las obras de justicia de Dios, no nomás llevarle de comer a los pobres o vestido a los pobres o dinero a los pobres, sino que nuestra vida, en nuestra manera de cuando un agente de tránsito nos detiene, no seremos propicios a corrupción por evitar una multa si fallamos, aceptaremos nuestro castigo y nuestra consecuencia, y eso nos hará crecer para no volver a pecar en esa área de tránsito vehicular. Igual no nos corromperemos en ninguna negociación o en ninguna situación que tengamos que estar realizando en alguna arreglo de documentación de cualquier tipo en nuestra vida normal, en seguro social, en alguna situación de propiedades, documentos, en gobierno. Seremos íntegros, seremos justos, seremos santos en nuestra manera de hablar, de vivir y de las obras que realicemos. En nuestras relaciones con los prójimos será ahora en misericordia, en piedad, en amor, y haremos el bien aunque nos hagan el mal. Esa es la gracia reinando de Dios en un hombre, y no ser de una religión y darse golpes de pecho y decir soy de la primera, y hasta en la manera de defenderla sentir coraje y hablar malas palabras que nada más dan testimonio que ni conocen la gracia ni están en la verdad, y que la religión los lleva entre puras mentiras a esperanzas sin sustento bíblico y sin realidad espiritual de Dios, para que puedan gozar de esta vida eterna y de esta gracia y de esta paz. Entonces nos encontramos que en el versículo 3 vemos las bendiciones espirituales en Cristo. En Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual
en los lugares celestiales en Cristo. Todas las epístolas que ustedes leen de la Biblia, sobre todo ustedes, amigos católicos, van a encontrar que el Evangelio solo habla del Padre y de Cristo, en todos los versos. Nunca habla de madres, ni de apariciones de santos, ni de beatos que se andan apareciéndole, ni de papas, ni nada de esas cosas, que es corrupción del Evangelio. Habla del Padre y habla del Hijo. En toda la Biblia, de eso se trata el Evangelio. Si tú estás en el Evangelio original, vas a crecer. Estás en Cristo y estás en la verdad. Si estás creyendo que porque crees en Cristo y que porque crees en Dios y que porque crees en lo que la iglesia te está enseñando en tu religión, pero es en un evangelio adulterado, no vas a crecer un milímetro en santidad. Y te lo comento para que uses este parámetro, tu santidad, para darte cuenta si estás en la verdad y si estás en la sana doctrina. Y si no, para que busques a Dios y Él te lleve a donde está la sana doctrina y tengas un encuentro verdadero con Dios y puedas crecer en santidad. Si no, no vas a poder verle, porque sin santidad nadie podremos ver a Dios. Sin santidad, Él vino a ser una iglesia sin mancha y sin arruga. Para eso la salvó, para santificarla, que lleguemos a ser sin mancha y sin arruga. Si no, no vas a conocerlo nunca y no estás en la verdad. Entonces, este verso 3 dice el apóstol, bendiciendo el nombre de Dios Padre, dándole gracias, gloria, el Padre del Señor Jesucristo nuestro Señor, porque nos ha bendecido al llamarnos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos está diciendo Pablo que la bendición que recibimos al estar en la verdad ya en Cristo, estamos recibiendo de la naturaleza divina, del lugar que Jesucristo tiene ya en el cielo, nos lo está compartiendo Dios en el Hijo, en Jesucristo. Es decir, el que nosotros ahora podemos disfrutar de discernimiento espiritual que antes no teníamos, donde podemos identificar y ahora el bien y el mal en las cosas ocultas, que a nuestros ojos estaban velados antes, ciertos programas de televisión, ciertas prácticas que en la nueva era, en el mundo, en las filosofías humanas de pensamiento, en las culturas, en las tradiciones de cada país, en cada mundo, ahora Dios nos revela todo en las caricaturas, en los programas de televisión, en todas las cosas que contaminaban nuestra alma, ahora ya no nos contaminan porque ya tenemos, al estar bendecidos espiritualmente desde Cristo, entonces tenemos discernimiento espiritual, revelación espiritual, tenemos ahora en su palabra ciencia, sabiduría y conocimiento, que nos muestra Dios todas estas cosas de las cuales estamos disfrutando al estar sentados juntamente con Cristo en Él. Desde el cielo tenemos la naturaleza del Hijo y podemos disfrutar de toda la verdad de Dios, y aquí nada ya nos puede confundir ni nos puede engañar. Si yo todavía estoy en una religión que tengo que estar escuchando a los líderes de esa iglesia y les creo que la santa no sé quién y la aparición no sé dónde y que la madre de Dios y que la madre de la reina de todos los cielos, y que estoy escuchando evangelios de mentira por apariciones de mentira, que sí se aparecen, sí, pero que Dios no manda eso, porque ya nos dejó su evangelio que sí iba a andar apareciendo el diablo así, que tuviéramos cuidado. Nos dejó su evangelio para que nosotros viéramos ahí la verdad. Entonces por eso nosotros encontramos en 1 Juan 2:20 que nosotros tenemos la unción del Santo de Jesucristo, de esos lugares celestiales que ya gozamos. Por eso conocemos todas las cosas, no necesitamos que nadie nos lo enseñe. Perdón. Pero dice que la unción del Santo de Jesucristo en nosotros que recibimos debe permanecer en nosotros, y así no tendremos necesidad de que nadie nos enseñe, como la unción misma nos enseña todas las cosas, si es verdadera, y como no es mentira, ella nos ha enseñado, tenemos que permanecer en Jesucristo para que nos siga enseñando esa unción, la verdad. En pocas palabras, el hecho de que estar en Cristo, estamos recibiendo esa unción que es la presencia del Espíritu Santo, es el que nos está ungiendo todos los días, para nosotros estar recibiendo el favor del Padre y el favor del Hijo, que Cristo, permanecer en Él como nuestra vid verdadera y nosotros los pámpanos, para dar el fruto debido para alabanza de Él y para gloria y bendición nuestra en el vivir bien y tener bendición del cielo por vivir como Dios le agrada. Entonces, es como nosotros podemos decir que estamos en los lugares celestiales disfrutando de la naturaleza de Dios y de la gloria de Dios. Luego ya en el versículo 4 de Efesios
capítulo 1 nos dice que Él nos escogió en Él, en Cristo, para estar en Cristo antes desde la fundación del mundo. O sea, antes de que incluso nosotros naciéramos, los que ya estamos en Cristo, que nos ha llamado, Él había hecho una predestinación para tener un remanente escogidos por gracia. Es decir, que Él nos escogió antes de que fuera fundado el mundo, como a los 12 apóstoles, como a Abraham, como a Moisés. Él ya tenía un plan y una estrategia desde que creó el mundo, redimir al mundo y hacer su llamamiento a Israel desde el antiguo pacto, y luego en ese pueblo manifestar la obra que vendría a ser Cristo a través del tabernáculo y los sacrificios que hacían y ofrendas de animales, que eran figuras de Cristo, pero que en Cristo Él iba a redimir la humanidad. Entonces, que a unos, ahorita lo veremos, le llama remanente, nos escogió desde antes para que lo conociéramos en espíritu y en verdad. Es decir, no depende de mí el que yo conozca a Dios, sino dependió de Dios que yo pude conocerle. Y así cada hijo. Entonces, si a mí me llevan desde bebé a una iglesia y yo no fui escogido por Dios, pues aunque me lleven a la iglesia yo no voy a nacer. Yo tendré que oír el evangelio, arrepentirme de mi pecado y aceptar por fe que estoy en pecado para convertirme a Cristo, y no porque me llevaron a una iglesia y ya soy de Cristo, o porque me bautizaron y me hicieron primera comunión. No, yo tengo que arrepentirme y ser recibido por Dios, y entonces en mí dar fruto de santidad para estar seguro que estoy ahora en Dios. Y no estoy en una religión creyéndome sus dogmas y sus mentiras, porque veo que todo el mundo está igual de perdido, y pienso que es normal estar en Cristo y estar de chismoso. Es normal estar en Cristo y pelear con los vecinos. Es normal estar en Cristo y no poder aguantar a la esposa y al esposo en pleitos. No. Es porque ni siquiera idea tiene quién es Cristo, ni quién es la verdad, ni cuál es la gracia que Él nos da. Entonces, simplemente están llenos de sus dogmas y sus religiones cristianas, pero están equivocados. Por eso dice aquí el resultado de que el que sí estaba predestinado y que está en Cristo, dice que es alguien que es santo y sin mancha. Pues fuésemos santos y sin mancha. ¿De quién? Delante de Él, porque sus ojos están sobre los justos todos los días, dice su palabra. Por eso en el libro de Romanos, capítulo 11, verso 5, encontramos: así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. En este capítulo explicaba Pablo en versos anteriores que Dios escogió un remanente en Israel, 7,000, para que no doblaran la rodilla ante Baales, ante otros ídolos. Entonces nos decía Pablo que Dios en todas las generaciones, Él ha tenido un remanente que Él los predispone desde antes de la fundación del mundo. Él hizo una predisposición, Él hizo algo que antes de que naciéramos, como lo dice el salmista, Él nos conoció, nos besó, nos formó y nos envió para ser profetas, para ser evangelistas, para ser maestros, para ser hijos de Él y llevar la verdad a todo el mundo. Entonces, que nos iba a llamar, pero seríamos un remanente escogidos para alabanza de su nombre, para gloria de su nombre, que no teníamos nosotros nada que ver en esa redención, sino que Él lo predestinó y nos iba a llamar en cierto momento para conocerle. Entonces no iba a depender de nuestra búsqueda de Él, sino de la búsqueda de que Él tuvo y la predisposición que Él tuvo con nosotros. Por eso dice 11.5 que también en este tiempo hay un remanente escogido por gracia. Con esto no estoy diciendo que Dios no quiere salvar a la humanidad, sino solamente este grupito. No, este grupito es llamado a conocerle, aunque no quieran conocerle, aunque no lo busquen, lo vamos a conocer como le conocimos, y ahora somos comisionados a hablarle a todo mundo para ser los discípulos, si se convierte. Si no, sacudirnos el polvo y seguir anunciándolo a los demás. Pero los que se les llamó y no quisieron, ellos como no fueron predestinados, sí son enviados los hijos verdaderos a llamarles, porque Dios quiere salvar a todos. Pero van a tener que dar un paso de fe, que reconozcan su pecado, aunque sean cristianos católicos o cristianos testigos de Jehová o evangélicos, pero están llenos de pecado, que reconozcan su pecado para que se conviertan en espíritu y en verdad a Dios, conozcan la verdad y así empiecen a crecer en santidad y sean parte del grupo del remanente escogido para que sean un solo cuerpo. Ya tanto unos o otros no hay diferencia, aunque Dios siempre se ha reservado un remanente que no depende del hombre, sino de Dios. Pero ese remanente va incrementando las filas a través de aquellos que no fueron escogidos, pero aceptan el llamado y aceptan su condición de pecado para arrepentirse. Por eso, nosotros vemos en 1 Timoteo capítulo 2, verso 4, dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos
y vengan al conocimiento de la verdad. En el momento que Dios dice que quiere que todos los hombres sean salvos y que todos vengan al conocimiento de la verdad, y que en otros versos dice que Cristo murió por toda la humanidad, eso quiere decir que de Dios el deseo está de que todos se salven, mas sin embargo Él ha escogido un remanente por gracia, predestinado, para que siempre asegure que haya iglesia, que no va a prevalecer el infierno sobre de ella. Y no me refiero a una institución eclesiástica en Roma, esa no es la iglesia. La iglesia son los hombres y mujeres santos, llenos del Espíritu Santo, no llenos de religión católica, no, llenos del Espíritu Santo, que pueden ser bautistas, metodistas, pentecosteses, pueden ser cristianos X, Y y Z, pero que no por lo que son o por donde la iglesia que pertenecen son, sino por sus vidas llenas de la gloria de Dios y mostrando los frutos de la presencia de Dios en ellos, dan testimonio de estar en la verdad. Por eso quiere que todos conozcan la verdad y sean salvos. Si conocen religiones de mentira, no son salvos y no conocen la verdad y no crecen en santidad. Ese es el parámetro. Por eso también en el libro de Hechos, capítulo 26, versículo 27, dice, ¿crees, oh rey Agripa? Le estaba predicando Pablo al rey Agripa. Dice, ¿crees en los profetas? Yo sé que crees, le dice Pablo. Y en el versículo 28 le dice, entonces Agripa le dijo Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y en el 29 Pablo le dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueses hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Dice Pablo, Dios quiere que por poquito que oigas, o por mucho que escuches, y no solo tú, rey Agripa, todos los que ahorita me están oyendo, se salven, como yo soy salvo. O sea, le está diciendo Dios a través de este ejemplo, que para eso mandó predicar a sus hijos en todas las generaciones, tiene un remanente escogido por gracia, para que los que escuchen la predicación del Espíritu Santo a través de estos hijos, si reconocen que están en pecado, se arrepientan, que dejen de escudar su pecado diciendo, hay muchas sectas, hay muchas mentiras, lo más piden dinero, cada quien tiene sus mentiras, cada quien tiene sus verdades, todas las iglesias conducen a Dios. No. La única que conduce a Dios es Cristo, no las iglesias. El que te siembre Dios después de recibir a Cristo en una sana doctrina, esa es una bendición enorme que te va a ayudar a guardar la salvación. Pero el que tú nazcas primero en una religión, eso no te asegura estar en la verdad. Estás en una donde te impusieron la religión, mas tu vida se da testimonio de no estar en santidad, entonces no conoces la verdad. Escapa antes de que sea muy tarde. Y luego ya el verso 5 aquí en Efesios, dice que en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, nos confirma cómo nos escogió antes de la fundación del mundo para llamarnos al remanente, que Él nos predestinó para que un día fuéramos adoptados. O sea, los hijos de Dios no son todos los seres humanos somos criaturas de Dios, creación de Dios, pero adoptados hijos es en Cristo solamente, en Cristo, y es una predestinación al remanente que Él escogió por gracia para que fuéramos santos y sin mancha, y con la comisión de llamarle a todo el mundo para que todos se salven. Es como Israel, Él nada más escogió a Israel para que Él fuera el testimonio a todas las naciones de que hay un Dios vivo, y así todas las naciones se rindieran a Dios y llegase a ser todo el mundo lleno de Dios. No quiso esa tarea Israel, sabemos bien del juicio que Dios envió a ellos, los destruyó al norte y al sur, y sabemos de sus consecuencias que aún sufren hoy en día una parte de ese pueblo. Entonces también vemos ahora que la iglesia es la comisionada desde Cristo a llevar esa tarea de dar a conocer al Dios vivo, y es ese remanente. O sea, no es una institución eclesiástica con dogmas que impusieron a través de concilios de mentira, sino que es a través de la misma verdad que el Evangelio nos lo muestran los apóstoles, que es el Evangelio original, y por eso nada más conocemos al Padre y al Hijo, y por eso es sin mancha y sin arruga los únicos hijos verdaderos, que por medio de Jesucristo lo podemos lograr siendo predestinados, porque esa fue su voluntad, no es por voluntad de hombre y no es por voluntad humana. Por eso vemos en Efesios, de hecho, primero veamos en el verso 6, dice que por eso esta predestinación y esto de vivir santos y sin mancha es porque vamos a estar dando alabanza a la gloria de su gracia, en lo cual nos hizo aceptos en el amado. O sea, por la gracia de Cristo hemos sido aceptados, es decir, por puro amor y misericordia y la voluntad divina,
hemos sido, pero tenemos una tarea, estar santos, vivir en santidad, vivir en justicia de Dios, llenos del conocimiento de Dios, para que seamos alabanza de la gloria de su gracia. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a ser testimonio de la gloria de Dios en la vida de un ser humano redimido y transformado, porque ahora esa gracia de Dios que tomamos, como decía el libro de Juan, Juan en el versículo que veíamos 1:16, que tomamos gracia sobre gracia de Él, y esa gracia será manifiesta porque seremos alabanza de esa gracia. ¿Cómo? Pues que la gente verá que ya no tomamos, que ya no fumamos, que ya no maldecimos, que ya no chismeamos, que ya no hablamos mal del prójimo, que ya no odiamos, que ya no estamos resentidos con aquellos que nos corren del trabajo, con aquellos que nos gritan maledicencias, con aquellos que nos maldicen, ahora les bendecimos, con aquellos que nos maltratan físicamente, emocionalmente, ahora los bendecimos. Ese es el testimonio de la gracia de Cristo en un ser humano. Entonces, así alabamos a Dios, siendo humildes y sencillos hijos verdaderos de la luz, en cual Él es el que nos sostiene y Él es el que nos da la gracia y el poder para vivir como hijos de gracia. Eso es lo que da testimonio. Por eso en Efesios, en el capítulo 5, verso 27, dice que Cristo murió por su iglesia, por estos predestinados, dice, para presentársela a sí mismo esta iglesia gloriosa, llena de gloria, no llena de chismes y de envidias y de pleitos y de pecados, no. Dice, que no tuviese mancha ni arruga. O sea, los sacramentos de que la Eucaristía y que confesiones y esas cosas no te limpian la arruga y las manchas. Solo el Espíritu Santo y la sangre de Cristo nos limpian si estamos en Él en la verdad. Por eso dice que ni cosa semejante debemos de tener, sino que fuésemos santos y sin mancha. Para eso murió Cristo, para hacer una iglesia gloriosa, no una iglesia voluptuosa, multimillonaria en una ciudad del Vaticano llena de oro y de vestiduras glamurosas y de no sé qué, y de sacramentos y de mucha folclor, y todo el pueblo muerto en pecado, la mayoría llenos de maledicencias en sus casas, del modo de hablar entre los jóvenes terriblemente mundano, y crean que están en la verdad porque toman sacramentos y están en la iglesia primera y en la verdadera. Claro que no. La verdad es Cristo, no la iglesia. Ahora, el que ya estés en Cristo, Él te va a colocar en el cuerpo y no que te coloques tú solo. Ahora dice Efesios 5:27, Filipenses 2:15, hablando sobre esto mismo, dice, para que ustedes sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecerán ustedes como luminarias en el mundo. Dicen, lo que te hace ser hijo de Dios no es que estés en la iglesia católica o en la iglesia evangélica, o en la iglesia de testigos, o en la iglesia fulana, o los mormones. Lo que te hace ser un hijo de Dios es medio de esta generación, es que tu vida da gloria a la gracia de Cristo, que está siendo transformado tu carácter moral a santo, a puro, a justo, como Dios establece la justicia en la Biblia, y no como los hombres establecen la justicia en sus reglamentos humanos, sino la moral de Dios establecida en la Biblia. Ya la vives por la gracia de Cristo. Eres una luminaria. Esta generación está llena de malignidad. Y entiéndase por malo desde el momento que pensamos mal de alguien, desde el momento que dejamos de hacer algo bueno por alguien, desde el momento que somos indiferentes al llamado de Dios. Hay malignidad en eso. Y no pensemos en lo malo solo en los asesinos, los narcotraficantes y cuestiones extremas, violadores. No. El malo es aquel que llega a su casa y no le dedica un tiempo correcto ni les enseña el evangelio a sus hijos y nada más les grita y les exige obediencia cuando ellos ni siquiera se han sujetado a Dios, ni conocen la verdad de Dios, ni la santidad de Dios en ellos, y eso sí exigen que sus hijos sean excelentes. Y entonces los limitan a valores humanos, que sean profesionistas, que ganen dinero, que progresen, que se vayan superando más y más, que estén sobre los demás, pero no les enseñan los valores morales para que haya un equilibrio, y que crezcan en la verdad de Cristo y crezcan como hijos amados y luz del mundo. Entonces por eso vemos profesionistas con mucho éxito, pero totalmente impíos, totalmente llenos de malignidad, haciendo acepciones de personas, maltratando a sus empleados,
tantas cosas, despreciando a los demás porque no conocen como ellos o no tienen éxito como ellos. O sea, orgullo, soberbia, porque no tienen idea ni quién es Dios, pero sí conocen la religión. Entonces, Juan 1:13 nos dice que no son engendrados por sangre los hijos de Dios. Es decir, no es que yo me lleve a mi hijo y lo meta a mi iglesia y me lo bauticen, o no es que el papa o el sacerdote me lo bautice como yo me convierto a Dios, porque no es voluntad de carne, dice Dios, que es voluntad de Dios cuando hay una conversión. Por eso Cristo dice, si mi Padre no lo trajere a mí, yo no lo puedo salvar. Si mi Padre no lo trajera a mí, yo no lo puedo salvar. Y así como dice, si no llegaran al Padre a través de mí, Dios no lo va a reconocer. Entonces, primero el Padre nos lleva a Él, Cristo nos salva y ahora nos presenta al Padre. De la única manera. Y no de que yo lo meto en una iglesia y ya salvo porque la iglesia dice, porque le me echó agüita en la cabeza. No. No es voluntad de hombre, es voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, por eso dice Romanos 9:16, que no depende del que quiere ser salvo, ni depende del que corre para ser salvo, sino depende de Dios que tiene misericordia. Entonces, para que nosotros podamos ser salvos, tenemos que arrepentirnos, como nos dice todo el libro de Hechos, que los apóstoles predicaron. Si no hay conversión, si no hay arrepentimiento, no hay redimición. Si no hay confesión de pecados, no hay remisión de pecados. Yo necesito reconocer a través de la predicación mi pecado, y la predicación de Dios con la Biblia, reconocer que estoy mal, reconocer que necesito ser salvado y rescatado, convertirme a Él y que dar fruto después de esa conversión. Porque si entro en un ritual religioso y me echan agua y me dicen que ya, y tomo Eucaristía, si soy el mismo patán, es que ni siquiera tengo idea de quién es Dios, ni la verdad, aunque la iglesia me diga que ya estoy salvo. Eso es una mentira. Efesios 5:1 nos dice que los hijos de Dios andan como hijos de luz, y pues somos imitadores de Dios como hijos amados, y dice sí, el verso 5:8, porque en otro tiempo éramos tinieblas, mas ahora somos luz en el Señor, entonces andamos como hijos de luz. En 1 de Tesalonicenses 5:5 dice, porque todos ustedes son hijos de la luz, hijos del día, y ya no son hijos de la noche ni de las tinieblas. Dice, ya no pueden mentir, ya no pueden hablar mal de otro, ya no chismean, ya no avarician, ya no es lujuria, porque son hijos de la luz. Si no están en una religión llena de sacramentos, hablándoles teologías propias, y como no conocen la Biblia porque el Espíritu Santo no se las enseña, pues creen en lo que les enseñan en la iglesia, en la religión, porque no conocen la verdad, lamentablemente. Dice ya el versículo 7, en Efesios, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. La redención es por el sacrificio de Cristo. Ese perdón lo recibimos solo y sencillamente por la muerte de Cristo en la cruz por nosotros. Él pagó nuestra culpa delante del Padre. Esas son las riquezas de su gracia que empezamos recibiéndolo en la redención. Es por eso que en el capítulo 6 de Juan dice Cristo, el que no come mi sangre y no bebe, el que no come mi carne y no bebe mi sangre, no tiene vida eterna, no tiene parte conmigo y yo no le salvaré en el día postrero. En Juan 6, cuando él habla toda esta doctrina de que él es el pan del que descendió del cielo, y cuando él dice que el que no coma de su carne y de su sangre no se salvará, mucha gente se retiró de su predicación, muchos discípulos que lo estaban siguiendo, aparte de los apóstoles, lo estaban siguiendo 500 discípulos, muchos de esos 500 que era una palabra muy dura y se fueron. Los mismos apóstoles se quedaron pensando y Cristo los amonestó, les dijo, ustedes también se quieren ir, y Pedro le dijo, no, pues ¿a dónde vamos? Tú eres el único que tiene palabra de vida eterna. Entonces Cristo les explica al final del capítulo 6, bueno, en el verso 6:63, les dice Cristo específicamente el por qué, a qué se estaba refiriendo de comer su carne y comer su sangre. Y les dice Cristo en 6:63 de Juan, el Espíritu es el que está dando la vida. ¿No me entienden? Que yo hablo en parábola, que yo hablo en forma espiritual, por eso ellos no me entienden. Y algunos de los que venían no me estaban siguiendo por amor y no confiaban en mí, estaban a la expectativa de ver milagros, y ahora les diste esta palabra y se fueron, ya no creyeron en mí, porque no entendieron que estoy hablando espiritualmente, dice Cristo. Por eso dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Entonces está diciendo, yo estoy hablando de cosas espirituales, no de cosas carnales. ¿Para qué van a comer mi carne? ¿Eso es canibalismo? ¿Es pecado? Yo prohíbo que coman carne de animales. ¿Cómo les voy a estar autorizando que coman mi carne humana?
Pues claro que no. Y lo dice, y las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que yo les he hablado no son carne y son sangre, no anden comiendo sangre, glóbulos rojos, no son vampiros. ¿Cómo van a andar comiendo glóbulos rojos? Estoy hablando que son palabras espirituales y son las que dan vida. Pero nada más el que está en Cristo sabe si esto es verdad o si nada más va a seguir lo que la religión le enseñó por los siglos, que están en una mentira. Comen eucaristías, dicen esta abominación que comen carne literal de Cristo y comen sangre literal de Cristo. Es una abominación delante de Dios asegurar este rito. Es una abominación satánica. Y esta gente sin darse cuenta lo hace, esta práctica. Y comen, y su vida sigue en pleito con el marido, y en pleito con los vecinos, y en chismes, y en lujuria, en novelas, en esto y en lo otro, y creen que es la verdad, y creen que están en la iglesia verdadera porque está María, porque se aparece y dice que es la madre de Dios, y creen que está en la verdad porque el Papa, y creen que está en la verdad porque es la más grande, y creen que porque no han estudiado la Biblia, porque no conocen lo espiritual de la Biblia, y su vida da testimonio de no estar en esa iglesia sin mancha y sin arruga, pero ni así reaccionan, ni quieren oír estos mensajes y los toman como un ataque cuando estamos predicándoles la verdad para que escapen del error a tiempo, antes que sea demasiado tarde. Ahora, en el versículo 8 aquí en Efesios capítulo 1 dice que Dios hizo que sobreabundara en nosotros de esta gracia en toda sabiduría e inteligencia. Dice que la gracia de Cristo, precisamente lo que estoy hablando de Juan 6:63, cómo es tomar de esta sangre para ser perdonados, cómo comer de su sangre en su sacrificio en la Santa Cena, cómo comer de su carne en la Santa Cena, no es literalmente que estamos comiendo minerales, proteínas y ácidos grasos de la carne de Cristo, ni tampoco glóbulos rojos en la copa del vino. No, sería un pecado abominable, como ya tengo otras enseñanzas que he explicado, que hasta se emborrachaban. Dice el apóstol Pablo que en la cena del Señor unos iban a emborracharse porque tomaban una copa y otra en lugar de nada más una, y se emborrachaban. ¿Por qué? Porque pues no eran glóbulos rojos, era vino. Yo no sé dónde sacaron que es glóbulos rojos, es un pecado enorme decir eso. Y luego después, esto de aquí lo que habla el versículo 8, que Dios nos hace sobreabundar cuando estamos en el Espíritu Santo en verdad, cuando estamos en la sana doctrina en verdad, cuando Cristo realmente está dando fruto de santidad en nuestras vidas cada vez son más justas y santas, más nos parecemos a Él. Entonces esa sabiduría e inteligencia espiritual de Dios, ciencia de Dios, poder de Dios, nos hace sobreabundar en la gracia de Cristo para entender todos los misterios del sacrificio y lo de la carne y lo de la sangre que he estado explicando, y que nadie nos venda esa mentira de que la Eucaristía se transforma y se transubstancia. ¿Dónde dice en la Biblia ese hombre? Entonces, por eso dice Efesios 4:21, si en verdad, les dice el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, habéis oído y habéis sido por Jesucristo enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Dice Dios que si no escuchamos la voz de Cristo, que si no escuchamos la voz del Espíritu Santo cuando estamos leyendo la Biblia, es porque no estamos en Cristo, no estamos siendo enseñados por Dios mismo. Él es el que nos enseña la Biblia, no el Papa, no el Maestro. Dios nos la enseña. Entonces no estamos en la verdad. Por eso la unción del Santo que veíamos al principio es el que nos enseña todas las cosas. Por eso somos santificados en lugares celestiales en Cristo, glorificados, bendecidos. Pues entonces tenemos la revelación del Padre a través del Hijo en nosotros. Es algo glorioso. No tenemos que andar buscando al Vaticano ni a los maestros que imponen sus propios dogmas por siglos, engañando a la humanidad y metiéndose ahí mucha religiosidad y creen que es la verdad. Y creen que porque hay gente y hombres nobles, hombres y mujeres nobles ahí, creen que por eso están en la verdad. No, la nobleza no es sinónimo de santidad. La santidad es un parámetro extensísimo. Ahí viene el decálogo completo, y el primero que pecan en la Iglesia Católica es idolatría. Dios prohibió tener estatuas que manifiesten fe, no nada más de Baal y de Acera. Cualquier estatua, dijo que de arriba en el cielo no se debería hacer, ni de él, ni de Cristo, ni de ángeles, ni de nadie. Cualquier estatua que represente fe es pecado. El corazón se oscurece y ya no está la verdad de Dios ahí. Y es el primer pecado que está en todos los católicos. Dejemos de buscar otros pecados. Ya con ese no pueden crecer en la verdad. No pueden vivir en la verdad. Por eso, por más eucaristías, por más mentiras de otros sacramentos que tienen, pues menos. Y el testimonio de ellos no es lo que yo diga. Tú estás toma Eucaristía, dime si tú estás viviendo en santidad,
estás leyendo la Biblia todos los días, estás orando solo al Padre y al Hijo y te estás llenando de la gloria de ellos y tu vida da testimonio de crecer y de crecer, no en religiosidad ni en no salir de la iglesia, sino en tu vida justa y recta en todas las áreas, con tu novia, con tu esposa, con tus hijos, con tus compañeros de trabajo, con tus relaciones de vecinos, en toda tu manera de vivir, de pensar, de hablar. Es donde tú tienes que hacerte un análisis y no estás escudando que porque pertenezco a tal iglesia y porque nos atacan y sacar excusas para seguir en el error, ¿verdad? Dile Colosenses 1:9, por lo cual también nosotros desde el día que oímos no cesamos de orar por ustedes para que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios con toda sabiduría e inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual, la sabiduría espiritual es una sabiduría e inteligencia sobrenatural. No es algo que viene integrado en el ser humano. Es algo que Dios regala a los que le aman. Y los que le aman no son aquellos que anduvimos buscándolo por todas partes. Es alguien que ya está en Cristo por la misericordia de Él, que nos predestinó para estar en Él. Y que ahora, estando ahí, pues nos rendimos porque ya conocimos la gloria de Dios. Dejamos de corretear este mundo y su locura. Dejamos de seguir las filosofías humanas de pensamiento que tienen sus propias ideas de Dios, equivocadas todas. Dejamos de seguir las religiones falsas como el catolicismo, que están equivocadísimos en sus dogmas de fe, y tienen hechizados a 1.200 millones, y seguimos la verdad en espíritu, y nos hace crecer y crecer, no como piadosos solamente, sino en la justicia en todas las áreas del ser humano. Eso glorifica a Dios. Por eso en Isaías 5:13 decía, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo el conocimiento correcto. Su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Estaban sin la verdad del pan de vida que no se come en una hostia, se come en el espíritu a través de oración y leer su palabra, el conocimiento. Se secaron de sed porque no es tomar el vino, es tomar agua viva que el Espíritu Santo derrama en cada hijo cuando estamos en oración, en ayuno y leyendo su palabra sin adulteraciones de sacramentos de mentira. Por eso en Oseas 6:6 dice la Biblia, misericordia quiero, dice Dios, y no sacrificios. Hay quienes se chicotean la espalda para decir que se están santificando y vencer la tentación. Así no es. Y lo aprueba el Vaticano estas cosas. Dice misericordia quiero y no sacrificio. O sea, quiere misericordia, que perdones a aquel que peca contra ti aún y que fue injusto. Por eso necesitas el conocimiento de Dios más que holocaustos. Dios quería que viera el fruto de ser verdaderos hijos de Dios en ellos más que lo que le llevaran a Él ofrendas o que quisieran agradarlo de otra manera. Por eso en 2 de Pedro 1:2 dice, gracia y paz sean multiplicadas a ustedes en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Nos confirma Pedro que solamente se crece en el conocimiento de Dios y en el conocimiento de Cristo, misterios que ya nos dijo Pablo en Colosenses 2, que están ahí, nada más en la Biblia y en el Evangelio, y nada de madres y reinas del cielo, y nada de religiosidades, y que si hablamos de esto los estamos atacando, y es que no la aman, y es que no la conocen, y es que no sé qué, y ni conocen el Evangelio original que estamos exponiendo, que es el mismo que ellos tienen, pero no lo conocen, ni su vida está llena de santidad, y piensan que es normal, porque todos somos pecadores, que es normal no avanzar en esa plenitud de santidad, y no es por sacar excusas para defender, es lo primero que hacen, en lugar de reconocer su pecado, su error, y darse el beneficio de la duda, para que busquen verdaderamente a Cristo y salgan del error, y sus almas vayan a vida eterna. Ya en Efesios 9, el versículo 9 dice, que Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad por su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, reunir todas las cosas en Cristo, la unidad del Padre y el Hijo manifiestas, el Evangelio hablando solo del Padre y el Hijo, pero Él iba a reunir todo en Cristo, que todos los tiempos se cumplieran en la obra de Cristo, en los cielos como en la tierra. Y en Él, en Cristo, tuvimos herencia, nos predestinó en el propósito que Él hace todas las cosas como Él lo ha designado en su voluntad, para que seamos también alabanza de su gloria los que esperamos en Cristo. Alabanza de su gloria y alabanza de su gracia, como lo vimos en el 6, damos testimonio de ser hijos de luz, que la gracia de Dios llega todos los días sobre nosotros y somos transformados a integridad, a justicia, santidad plena, alabanza de Dios, que la gracia de Dios se manifieste en nosotros, se vea, se palpe. Pero también en el 12 nos dice
que vamos a hacer alabanza de su gloria, es decir, la gente nos va a escuchar cantar las proezas de Dios, las maravillas de Dios, los milagros de Dios. Vamos a hacer también con nuestras manos obras para Él, que son obras de la gracia de Cristo, levantar muertos, sanar enfermos, limpiar leprosos, todo ese tipo de manifestación de poder de Dios, dan gloria a nuestro Dios, seremos alabanza de eso, y también nuestra boca cantará los cánticos, los himnos que vienen en salmos, que vienen en toda la Biblia, que están llenos de la gloria de Dios. Esos darán testimonio de que estamos en la verdad. Hermanos, por cuestiones de tiempo, amigos, vamos a suspender aquí en el verso 2 esta enseñanza. En el próximo video continuaremos a partir del versículo 13 para seguir escudriñando esta epístola de Pablo. Dios les bendiga. Hasta la próxima.